Buenas tardes, asesor doctor Sabino Lozano, compañeras y compañeros. Mi nombre es Pedro Montoya Camacho, estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 205822 de la licenciatura en Derecho. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. Y el reto a desarrollar es el reto número 5, titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Y la pregunta para el caso número 1 es, ¿consideran que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Vayamos a conocer el caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Considero que el Estado mexicano sí tiene responsabilidad en virtud de que se violaron varios de los derechos de Ana. Dado que repartía panfletos con mensaje religioso en forma pacífica, por lo tanto no existe delito alguno, ni alteraba el orden dentro de una manifestación que se desconoce el motivo. Es decir, la manera en que el policía trató a Ana, se violaron sus derechos humanos, de acuerdo con los artículos 5.1, derecho a la integridad personal, 7.1, punto 2, punto 3 y punto 4, derecho a la libertad personal, así como los artículos 12, 13 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual manera, estos derechos se vulneraron de acuerdo con los artículos 1, 6, 9 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ana, al ser encerrada en una patrulla, le violaron sus derechos de acuerdo con los artículos 7, derecho a la libertad, 8, garantías judiciales de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, su traslado a Barandilla y recibir burlas y puesta en libertad después de un día le violentan sus derechos, como lo señalan los artículos 5, derecho a la integridad, 5.1 y 5.2, así como el artículo 7, derecho a la libertad, y 11, protección de la honra y la dignidad de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por otro lado, la negativa de la Fiscalía General del Estado, así como de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al incurrir
Lo mismo que esta actuación federal, que considero si es de su competencia, dado que dijo que no era competencia, si es de su competencia, por ser un acuerdo internacional, se violaron sus derechos, tal y como lo señalan los artículos 1 y 8 constitucionales, así como el artículo 8, garantías individuales de la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que Ana hizo lo conveniente al acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estar a la espera de la resolución de la Corte en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado mexicano, que seguro estoy será a favor de Ana. Vamos ahora a conocer el caso número 2. El caso número 2 nos señala lo siguiente. Durante la pandemia de COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales, como el primer detenido y un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La pregunta para el caso número 2, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Analizando el caso de Andrés, puedo decir que sí existe responsabilidad del Estado mexicano, en virtud de que se violaron varios derechos y dentro de estos lo que señala el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por formar parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Resulta incorrecto un toque de queda. Sin embargo, el gobernador sí puede implementar medidas sanitarias en protección de los ciudadanos de su entidad. Por otro lado, sí procede la detención, pues prevalece un interés general al particular, dado que el interés general es la protección a la salud pública. Sin embargo, podemos decir que también es ilegal, pues el militar es incompetente para realizarla. Por otro lado, quien puede declarar un toque de queda es el presidente de la República con aprobación del Congreso. De igual manera, al prohibir el libre tránsito de Andrés, se están violando los artículos 11 y 29 constitucionales, así como el artículo 7, derecho a la libertad de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, no puede imponerse una multa en algo que está prohibido de acuerdo con los artículos 117, fracción cuarta de nuestra Constitución. Al ser detenido por un militar y estar detenido 36 horas, violando sus derechos de acuerdo con los artículos 7, derecho a la libertad,
11. Protección de la honra y dignidad de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 16 en sus párrafos 1 y 2 constitucionales. Por otro lado, la asociación actuó bien en llevar el caso ante jurisdicción militar y ordinaria, dado que sí existe una irregular actuación de la milicia. Asimismo, existe responsabilidad administrativa del Estado. El acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue lo correcto, en busca de obtener justicia para que el Estado mexicano cumpla y respete los acuerdos firmados en la OEA, de la cual forma parte en lo referente a los derechos humanos. A manera de conclusión personal, considero que en nuestro país, México, aún queda un largo camino por recorrer en lo relativo a los derechos humanos, toda vez que si el individuo no conoce sus derechos y deberes, que se encuentran plasmados en nuestra Constitución, no podrá exigir al Estado mexicano el cabal cumplimiento de nuestros derechos y a las autoridades que éstas asuman su responsabilidad, cumpliendo con lo firmado en los acuerdos internacionales en derechos humanos, de los cuales México forma parte. Si el Estado no cumple, entonces acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia y respeto de los derechos humanos del individuo. Muchas gracias.